Cristo que nosotros, óyelo bien, lo honramos. Toma asiento, aleluya. Te damos la bienvenida una vez más, aleluya, a la casa del Señor. Como sea nuestra hermana Claudia, bienvenidos sean cada uno de ustedes, aleluya. Lo que sí nosotros creemos y entendemos que ese Dios poderoso, iglesia, ese Dios maravilloso, no se cansa de bendecirnos. Es un gusto nuevamente estar un domingo en este lugar, en esta mañana, exaltando el nombre de este Dios poderoso, Y quisiera que cuando la iglesia reconozca a ese Dios poderoso, a este Dios maravilloso, y cuando estudiamos los evangelios, iglesia, presta atención, en los evangelios, Mateo, cuando empieza hablando Mateo y empieza en el capítulo 1, habla y dice algo muy normal, y todos los evangelios son muy buenos, la Biblia es muy buena, todo es muy bueno, hermanos. Pero cuando analizamos en el evangelio de Mateo, Mateo empieza hablando sobre la genealogía de Jesús, que es muy bueno saber de dónde viene Jesús. Pero cuando vamos al libro de Marcos empieza hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Y Lucas sigue hablando del nacimiento de Juan el Bautista, y ya habla también de los sacerdotes, del gobierno también. Pero cuando vamos al evangelio de Juan empieza diciendo algo diferente, iglesia. Él empieza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estaba hablando de ese Jesucristo poderoso, de ese Jesucristo que fue a la cruz del Calvario, que te perdonó a ti y me perdonó a mí, iglesia. Por eso tenemos que entender que cuando leemos el evangelio de Juan, es para llenarnos de aquel que pagó un precio por usted y por mí. Cuando el creyente verdadero entienda quién fue el que pagó el precio, se va a dar cuenta y va a buscar la manera de honrarlo, de agradecerle, de vivir contento, de vivir solamente para Él. Ojo, estoy diciendo que los 4 evangelios son muy buenos, pero Juan exalta a Jesús completamente diferente. Y cuando vamos al evangelio de Juan, capítulo 2, Juan está hablando de unas bodas en la cual la mamá le dice a Jesús: Jesús, se acabó el vino, a ver qué puedes hacer. Y Jesús dice en la Biblia, Jesús manda llenar unas tinajas de agua. En el capítulo 3 vemos cómo Juan exalta a Jesús como el cordero inmolado. Entonces vemos también cómo Juan sigue exaltando a ese Jesús. En el capítulo 4 de Juan vemos también cómo Jesús se encuentra a una tsunamita, hermanos, que va a buscar agua a un pozo. Y en los primeros 7 capítulos de Juan habla sobre agua. Habla sobre el agua. Algo se refiere con el agua cuando le dice Jesús a la tsunamita. Dice la Biblia que Jesús estaba cansado y se sentó en un pozo, y venía la tsunamita a sacar agua de un pozo. Y déjame decirte, yo te vengo a decir algo: ese pozo no lo hizo la tsunamita. Ese pozo fue hecho años antes, para que esa tsunamita sacara agua. Pero cuando Jesús le pide agua a esa tsunamita, iglesia, tengo sed, la misma tsunamita reconoció que ellos no podían mezclarse con el pueblo de Israel porque ellos no merecían eso. Pero Jesús le dice algo muy importante: si tú supieras quién te está pidiendo agua, si tú tomaras de esta agua, tendrás sed jamás. Y cuando llegamos al capítulo 7, hermanos, Jesús dice algo muy importante, que eso lo estudiamos el viernes aquí. Ponme la cita bíblica, aleluya. Aleluya. Jesús le está diciendo, aleluya. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Una tradición de los judíos, hermanos, cuando ellos enseñaban sentados al piso, a la tierra. Ellos enseñaban.
Pero dice mi Biblia que Jesús se puso en pie. Dice, y alzó la voz. En pocas palabras, no es que Jesús estaba molesto, es que Jesús quería que la gente entendiera que lo que ellos estaban haciendo, adorando una ley de Moisés, se les borrara de su mente. En pocas palabras, Jesús quiso decir, me voy a poner de pie, pero quiero que entiendan lo que yo voy a decir. Y se alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Pero dice más adelante, primero dice que si alguno, él me está diciendo que solamente el pueblo con el que estaba. Esta mañana Jesús nos dice, si alguno tiene sed de mí, venga y beba. Puede ser mexicano, hondureño, guatemalteco, dominicano. Dice si alguno, si dice alguno, quiere decir que todos necesitamos del agua, que todos necesitamos de Jesús. Dice en el 37, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos, óigalo bien, ríos en plural de agua viva singular. Ríos de agua viva. Y luego dice el siguiente versículo, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Lo importante, iglesia, de reconocer a Jesús, de saber quién es Jesús, y lo que Jesús nos manda a decir, el que tenga sed. Pero para tener sed, no solamente es tener sed y ya, hay que hacer algo. Ponme el tema del mensaje, aleluya. Poderoso Dios, maravilloso Dios. Dice el mensaje, aleluya. Jesús nos invita a creer. Jesús nos invita a creer. ¿A creer qué, pastor? ¿A creer qué? Cuando nosotros encontramos en la Biblia varias maneras de creer, pero en la Biblia la palabra creer viene del griego pisteo, que significa, hermanos, que va más allá de una aceptación intelectual. Cuando uno cree en Jesús, implica confianza, implica convicción, implica una entrega total a Dios, a Jesucristo. El significado de aceptar a Jesús como nuestro Salvador que confiamos en el sacrificio de la cruz del Calvario, confiamos en que Él nos perdona nuestros pecados y nos hace vivir en obediencia. Ahora, recibiendo también, aparte cuando nosotros creemos en Jesús, hermano, hay una vida eterna que es para nosotros. Pero para recibir tenemos que creer. Pues hay mucha gente que viene a la iglesia y piensa que porque viene ya está creyendo. El venir a la iglesia es bueno, pero hay que creer. Hay que creer en ese Jesús que entregó su vida, que entregó su sangre, que nos compró a precio de sangre. Aquel persona que dijo, consumado es. O sea, una cosa es venir a la iglesia, hermanos, levantar las manos, adorar, pero la otra es creer. Y el creer implica convicción, implica confianza, implica dependencia de ese Dios poderoso. Amén. Entonces, cuando hablamos de creer, ¿creer en qué, pastor? Creer en las verdades sobre Jesús. Si Juan lo llama en el principio como el verbo, hermanos. Y cuando usted sabe de gramática, en la gramática, en una oración, el verbo es la acción principal. El verbo es la acción principal. Entonces, creer en que en Jesús, de que Jesús murió y resucitó. Cuando la persona tiene la convicción de que Jesús
La muerte no lo pudo detener. Tiene que tener una convicción de que si Cristo vive, usted también tiene que vivir porque está creyendo por fe. ¿Convicción de qué, pastor? Estar plenamente convencido, óyelo bien, de que para todo necesitamos de Dios. Y de que Jesús proyectó el camino para tener una relación con Él. Porque solamente a través de Jesús llegamos al Padre. No hay otro mediador, iglesia. No hay otro Dios que se interponga. Es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el único Dios poderoso. No es María, no es José, no es cuánta cosa la gente dice allá afuera. Al que tenemos que arrodillarnos, que adorar, es a Jesucristo. Es al Rey de Reyes, es al Señor de Señores, iglesia. Es ese Dios poderoso que tenemos que exaltar. Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, ahora y siempre. Pastor, ¿confianza en qué? ¿Fidelidad a quién? Cuando uno tiene confianza, hermanos, es depositar la vida y la esperanza solamente en Él. Cuando el creyente cree, se desata una confianza, una dependencia, una convicción y una confianza en lo que Él dijo, Él lo va a hacer. En lo que Él ha dicho sobre tu vida, Él lo va a hacer. Lo que te ha dicho en el secreto, en público, te lo va a recompensar. Porque, óyelo bien, lo que Él dice se va a cumplir, iglesia. Lo que Él ha dicho sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, Él lo va a cumplir. Amén. Entonces, cuando creemos en Jesús, demanda una obediencia también. Pastor, ¿obediencia a quién? Cuando una persona es obediente, implica seguirlo y rendir su vida a su voluntad y recibir el perdón y recibir la vida eterna. La semana pasada estábamos enseñando sobre cuando la gente dice, estoy llevando la cruz, llevo la cruz de Cristo, o cuando la gente dice, esta es mi cruz, y yo les explicaba qué es lo que implicaba llevar la cruz. No es lo que estamos pasando, lo que implicaba llevar la cruz. Entonces, creer en Cristo, hermanos, nos demanda a tener nosotros confianza, fidelidad, convicción y dependencia de ese Dios poderoso. Y cuando una persona tiene esas cualidades, hermanos, téngalo por seguro, usted, nadie lo va a detener. Podrá pasar por el desierto más difícil, por la enfermedad, por el problema más difícil, pero dentro de usted hay una convicción que Jesucristo no lo va a dejar en medio del desierto. Amén. Y tal vez, como te dije al empezar, el desierto parece como que es muy oscuro, pero el desierto es el taller donde el alfarero nos está formando. Es el desierto, es el taller donde el alfarero nos está formando. Ahora, porque muchas veces entendemos nosotros, y el ejemplo principal, hermano, Juan 3:16, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Óigalo bien, que ha dado, Él nos enseña a dar. Pero dice, lo que dice es lo que cambia, lo que dice, pero para todo aquel que cree. No dice para todo aquel que siga. No dice para todo aquel que piensa. No dice para todo aquel que habla bonito de Jesús. Dice para todo aquel que cree. Entonces implica la palabra creer. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la vida eterna la vamos a tener cuando creemos. No porque hablemos bonito, no porque pensamos bonito de Jesús, no porque caminemos como Jesús, es que tenemos que creer. Y en este tiempo, hermanos, tenemos que seguir creyendo en ese Dios poderoso. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios. Juan nos está demandando a creer en Dios y creer en mí, dice Juan. Entonces, bíblicamente, hermano, tenemos que entender que una relación activa la fe. Cuando usted tiene una relación con Jesucristo, va a activar la fe y la fe va a activar el creer en Jesucristo. Amén. Pero eso yo le exhorto, hay que leer la Biblia, pero
Cuando usted estudia el Evangelio de Juan, usted se va a enamorar más de Jesús, va a conocer más a Jesús y se va a meter más en Jesús. Y aquí estamos estamos estudiando el libro de Juan los viernes, o sea que no hay excusa para que usted diga, pastor, pero es que, ¿cómo lo leo? Porque yo no entiendo. Véngase los viernes en la oración, aquí tenemos un tiempo de estudio y estamos estudiando el Evangelio de Juan. Entonces, que tenemos que entender, conocer a Jesús, tenemos que irnos al punto principal, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, la Biblia nos demanda a nosotros que tenemos nosotros que creer en ese Dios poderoso, en ese Dios maravilloso. Amén. Entonces, ahora, solamente te quería presentar este fundamento porque quiero empezar la enseñanza de esta mañana, aleluya. ¿Cuántas personas de aquí han experimentado alguna sed profunda? ¿Cuántas personas de aquí han experimentado cuando el agua les falta, qué es la primera acción que hacemos? ¿Cuántas personas de aquí posiblemente han trabajado en el campo o algunos trabajan en la intemperie cuando está a pleno solazo de agosto? Que está el pleno sol y seguimos trabajando. A mí a veces que algunos de ustedes me mandan unas fotografías del trabajo, hermano Abel, a veces, pastor, aquí estoy haciendo las casas en pleno solazo. Y yo me pongo a pensar, digo yo, hermanos, ¿qué demanda el cuerpo cuando tenemos sed? Nos demanda buscar agua, un líquido saciable para llenarnos, satisfacernos, refrescarnos. Y cuando usted tiene sed, se toma el agua y como que el cuerpo descansa y puede seguir trabajando, puede haciendo una actividad, o cuando están haciendo ejercicio a pleno sol, o cuando estamos jugando un fútbol a pleno sol. Lo que queríamos era agua y seguir jugando. ¿A cuánto les pasó eso? A mí me pasa eso todavía, que tomamos agua y como que nos refrescamos y nos llenamos otra vez. Y que está usted haya hecho algún ejercicio fuera y se da cuenta que el agua es muy indispensable. O que si alguno de ustedes pasó por algún desierto, nomás no digo por dónde, y cuando pasó por el desierto tuvo sed y alguien le brindó un vaso de agua. Y ese vaso de agua, hermano, jamás se le olvida a usted porque esa sed se la pagó en medio de un desierto. Entonces, que realmente nuestro cuerpo necesita el agua, y nosotros tenemos que entender también que sin el agua, hermanos, una persona puede dejar de comer un buen tiempo, 3 días. No me venga a decir que usted tiene que comer todos los días porque entonces hay un mal hábito en su cuerpo. No, pastor, tengo que comer cada 3 horas, tengo que estar comiendo algo porque... No, eso ya es ansiedad. Eso ya es un problema fuerte. Usted puede dejar de comer hasta 24 horas, 36 horas, puede presentar un ayuno y si no, pasar hambre. Pero agua, si usted se alimenta, se toma agua, hermano, su cuerpo se está hidratando. O sea que el agua es muy importante para el cuerpo, para el ser humano. Yo recuerdo hace muchos años cuando llegué a esta nación, fue en un mes de agosto y a los 10 días no llegué trabajando luego porque me iban a negar mis papeles, ya usted sabe. Entonces ya empecé a trabajar y en el segundo día, cuando uno llega a este país con ganas de acabarse el país trabajando, hermanos, que ya me invitaban a trabajar, fuimos a trabajar a poner lámina en pleno mes de agosto, en pleno sol. En el segundo día yo ya me estaba desmayando porque quería agua, pero yo quería quedar bien con el patrón, que me viera trabajando. Yo ya me estaba desmayando, pero cuando me dieron unas botellas de agua, sentí tan rico y me di cuenta de la necesidad que hay en el agua. Y cada uno de nosotros hemos experimentado la sed física, hermanos, pero cada uno de nosotros también hemos experimentado que el agua es muy indispensable. Y la sed física que tenemos es un deseo profundo y, como te decía, nos refresca y nos llena. Ahora, de la misma manera, así como hay una sed física, hay una sed espiritual. Te repito, de la misma manera que hay una sed física, hay una sed espiritual.
Porque nuestro espíritu también necesita de esa agua viva, de esa palabra que nos refresca el espíritu, que nos llena, que nos satisface y nos hace mantener firmes en medio de cualquier proceso. Por eso cuando la persona espiritualmente no busca el agua, no busca la palabra, entonces la gente se desanima, se enfría y hace cantidad de decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque no va a la palabra. Hay una sed espiritual, hermanos, que de eso es lo que quiero hablar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el fondo, escucha bien esto, en el fondo de cada ser humano hay un deseo profundo de saciar un sentido que falta, llenar un vacío que falta. Y ese vacío no lo llena el alcohol, no lo llena las mujeres, no lo llenan los hombres, no lo llena la droga, no lo llena, solamente lo llena Jesucristo, hermano. Solamente lo llena Jesucristo. Ese vacío que el hombre, que el ser humano necesita, no es la cerveza, no es el alcohol, no son las mujeres, no son las casas, los carros, la ropa, las bolsas. No, es Jesucristo. Es Jesucristo. Hay mucha gente que dice, yo me sentía tan solo, tan sola, pero que tengo mis hijos. No, tus hijos tampoco llenan el vacío que tú tienes. El vacío lo llena Jesucristo. No, es que yo, desde que tengo ese trabajo, ya, no, este trabajo no llena el vacío. Tu vacío lo llena Jesucristo. Él llena el vacío. No, pastor, pero es que mi papá murió, mi mamá murió, yo siento un vacío. No, tu vacío lo llena Jesucristo. Pastor, pero es que la soledad que me ha atrapado y pues, yo sé que eso no pasa aquí, pero bueno. Desde que me dejaron tengo que buscar otro. El vacío lo llena Jesucristo. El vacío lo llena Jesucristo. Cada ser humano, hermano, hay un deseo profundo de saciar y ese vacío solamente lo llena Jesucristo. En la búsqueda de llenar este vacío o saciar a nosotros mismos, hermanos, como te digo, solamente es Jesucristo el que llena ese vacío. La verdad es que hemos tratado de aliviar de diferentes maneras ese vacío espiritual. La pregunta, hermanos, yo te la quisiera contestar esta mañana. La pregunta que te hago, ¿qué hacemos para llenar esa sed espiritual? ¿Estamos haciendo lo correcto para llenar ese vacío espiritual, esa sed espiritual? ¿Estamos yendo a la fuente correcta, a la fuente principal? ¿Estamos haciendo las cosas correctas para llenar ese vacío que realmente necesitamos? Porque muchas veces, usted bien lo sabe y yo lo sé, el agua, hermanos, cuando usted tiene sed, a esa agüita, muchas veces la gente dice, no, ya estoy fastidiado de agua, ¿por qué agua? Échale un limoncito y el agua le puede saber diferente. Échale poquita sal a esa agua que usted se toma y el agua le sabe diferente. Pero muchas veces recurrimos a lo más fácil. Vamos a comprar ciertas bebidas que nos ayudan a la sed, pero muchas veces en lugar de que nos quite, nos da más sed. Pero Jesucristo, hermanos, es la fuente de agua, fuente de vida, hermanos, que cuando tomamos de esa sed vamos a querer más, pero nos va a llenar y nos va a saciar. ¿Quién puede saciar la sed espiritual que nosotros tenemos? Solamente es Jesucristo. Si tú esperabas que yo te diga otra noticia, solamente es Jesucristo. La sed tuya, la sed mía, el único que nos puede saciar es Jesucristo. No hay nadie más, no hay una imagen, no hay que caminar de rodillas, no hay que darse latigazos, no, es Jesucristo. Y para conocer a Jesucristo hay que ir a la palabra. Y cuando vamos a la palabra, su ser interior se va a estar llenando, iglesia. ¿Cuál es la solución para satisfacer la sed que tenemos? Por eso dice Juan, dice, el que cree en mí. Óigalo bien, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan nos está dando la respuesta. El que tiene sed, dice, para tener sed, cuando tenemos sed, y satisfacerla, hay que creer. Y cuando creemos, esos ríos van a estar fluyendo. Esos ríos van a estar fluyendo dentro de la persona que cree, porque lo contrario de creer es dudar, y el que duda no avanza. O por ejemplo, cuando usted tiene sed,
va al refrigerador y se para enfrente, la sed no se le va a quitar. Usted tiene que accionar, abrir el refrigerador, sacar una botella de agua, o si tiene algo más actualizado, pone el vaso de agua ahí. Y si son de los que tienen la pantalla, usted le pica y le da el agua ahí. Pero tiene que accionar. No porque solamente se paren del refrigerador no, la sed nos implica accionar. Entonces, si usted viene a Jesucristo, hizo la oración de fe, pero no hacen más nada, hermanos, tenemos que accionar para que la fe sea saciada. Entonces, Juan nos va a decir, el que cree. Y ya te expliqué yo qué es lo que significa creer, tener convicción, hacer la voluntad, obediencia, para poder creer y crear que esos ríos fluyan. Ahora, Jesús habló de estas palabras, hermano, en la fiesta de los judíos, y eso nos lo explicó Miguel, que hay muchas fiestas que los judíos celebran. Muchas veces nosotros los cristianos, por falta de cultura, por falta de enseñanza, nos olvidamos de esas fiestas que son muy importantes. Pero analizando un poquito esto, los judíos estaban celebrando, dice, en el gran día de la fiesta, dice el versículo 36. ¿De qué fiesta estaban hablando ellos? Fue la fiesta de los tabernáculos. Y yo te quiero explicar esto porque si no, entonces no vas a saber de qué fiesta. Jesús andaba de muchas fiestas, pero muchas veces no nos damos cuenta en qué fiestas. Y hay gente que dice, no, los cristianos no podemos andar en fiestas. Claro que los cristianos podemos andar en fiestas, pero en fiestas que glorifiquen a Dios. Jesús andaba en bodas, pero que glorifiquen a Dios, porque Él fue invitado. Ahora, en los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos fue una celebración conmemorativa de provisión. Cuando Dios al pueblo de Israel, hermanos, en los 40 años que estuvo en el desierto, Dios les dio el agua. Entonces, ese pueblo celebraba la fiesta del tabernáculo. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos, porque les recordaba que Dios les dio la protección durante esos 40 años en el desierto, antes de que llegara a la tierra prometida. Ahora, la fiesta era simplemente un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia el pueblo, de haber sacado a su pueblo de la esclavitud de Egipto y haber sostenido con agua en el camino a la tierra prometida. Entonces ellos celebraban, se recordaban cómo Dios los sacó de Egipto y los llevó por el desierto, y en el desierto nunca les faltó el agua para llevarlos a la tierra prometida. Y como parte de la fiesta de los tabernáculos, hermanos, los sacerdotes hacían esto, sacaban agua que fluía debajo del templo y las ponían alrededor del altar para representar la bendición y la salvación que Él ofrece. Entonces, Juan no está poniendo algo nuevo. Juan está aclarando lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Ellos sacaban agua que pasaba bajo el templo, la derramaban aquí como en señal, en gratitud de lo que Dios había hecho. Por eso que ellos estaban celebrando. Entonces, Jesús estaba en el último día de la gran fiesta. Eso es lo que está diciendo el versículo 36. Ahora, en el contexto, en medio de esa celebración, también podemos ver que Jesús les dijo a los oyentes una invitación a alta voz. En pocas palabras, no es que estaba mal lo que el pueblo estaba haciendo. Ellos estaban recordando de lo que Jehová había hecho, de lo que su líder había hecho, pero Jesús les quiso decir, hey, ya dejen a Moisés. Dice que él se levantó y a gran voz, y él dijo, el que tenga sed, venga, crea, venga. O sea, le estaba diciendo, aquí está la fuente de vida. Aquí está la fuente de vida. Yo soy la fuente de vida. Jesús les estaba diciendo a este pueblo. Entonces, en ese día, cuando él se puso de pie, si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. La palabra de Jesús, hermano, él dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Jesús sabía que todos tenían sed, aunque lo que estaban haciendo el pueblo de Israel solamente representaba un agradecimiento, pero seguían teniendo sed. Y esta misma mañana Jesús nos dice, si alguno tiene sed de mí, venga y beba. Jesús sabe que muchos tenemos sed todavía. Jesús sabe que esa sed que tenemos, queremos más, queremos más, queremos más. Él sabe que es la fuente principal para saciarnos esa sed.
Y cuando dice si alguno, Jesús no se estaba refiriendo a los jóvenes, Jesús no se estaba refiriendo a los ancianos si tenían sed, no se estaba refiriendo a los ricos, a los pobres. Dijo, si alguno, Jesús sabía que todos, rico, pobre, anciano, joven, necesitaban, tenían sed de esa agua poderosa. Tenían sed, tenían que recurrir a esa fuente principal. Amén. Si alguno tiene sed, esto implica que a todos, implica usted y yo tenemos sed para buscar a ese Dios poderoso, a esa fuente principal. Amén. Ahora, ¿qué hace el beber? ¿Qué hace cuando uno bebe agua? Sin embargo, Jesús está haciendo una alusión, hermanos, de la provisión del agua de parte de Dios para el pueblo de Israel. Pero, en la misma manera, Dios está proveyendo la salvación para el pueblo de Israel. Así como le proveyó el agua, también lo libró de la esclavitud. Hay salvación de pecado y refrigerio para nuestras almas cuando nosotros venimos a Cristo. Hay salvación de pecado y refrigerio para nuestras almas cuando nosotros venimos a Cristo. Y a la iglesia se le ha olvidado eso. ¿De qué refrigerio me hablas, pastor? ¿De qué salvación me hablas? De la vida eterna. Algún día usted y yo vamos a morir, vamos a dejar esta tierra. Yo no sé cuándo, Dios lo sabe cuándo. Él sabe cuándo va a ser nuestro último suspiro en esta tierra. El problema de esto, el problema no es morir, el problema es morir sin Cristo. Todos vamos a morir, iglesia. Usted no me venga a decir, pastor, yo voy a ser eterno. No, un día nos van a mandar llamar, pero el problema es, ¿a dónde vamos si no hemos ido a la fuente principal, que es Jesucristo? ¿A dónde va nuestra alma? El cuerpo va a la tierra, porque polvo huella, el polvo volvió, pero el alma, ¿a dónde va? La Biblia dice, hermanos, que el alma va a un destino de acuerdo a lo que hayamos hecho también. Si nosotros nos avergonzamos de Cristo aquí en la tierra, Él también se va a avergonzar de nosotros. Si nosotros lo negamos aquí en la tierra, Él también nos va a negar. Entonces, cuando uno viene a la fuente principal, vamos a conocer a Jesús y más queremos estar con Jesús, más queremos caminar con Jesús, más queremos que Él nos haga la semejanza de Él en nosotros. Pero tenemos que aprender a vivir con Jesús. Ahora, sin embargo, es una salvación que se realiza, hermanos, cuando alguien viene a Jesús. Y la fe es una confianza firme en Jesús, el Hijo del Hombre, digno de nuestra alabanza, y Él es el único Salvador. Por eso, cuando adoramos aquí, hermanos, toda la gloria y la alabanza es para Jesús. Todo lo que hacemos aquí es para Él, y es de Él y para Él. Toda la gloria es para Él. No es la batería, no es el piano, no es la guitarra, no son las voces, no es el predicador. Todo lo que sucede aquí, la gloria le pertenece a Él. Exaltamos a Él porque hemos conocido, óyalo bien, el sacrificio que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y cuando la gente, la iglesia, la congregación sabe darle gloria y honra, preparémonos, porque cuando le damos gloria a Él, hermanos, Él sabe de qué tenemos sed y Él nos puede seguir saciando. Amén. Salvación es para la persona que corre, que acepta, abraza a Jesús para salvación de pecado y refrigerio de su alma. Para eso tenemos que tener la convicción de conocer cada vez más. Jesús es la fuente principal de agua viva. Fe en Jesús, ¿qué implica, pastor? Fe en Jesús implica, y sabemos que es la única manera de recibir la salvación del pecado. No es que vayas al brujo, no es que vayas a cumplir una condena, no. Es ir a Jesús y Él te perdona porque Él fue el único que entregó su vida en la cruz del Calvario. Esa es la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. La fe en Jesús es la única manera de saciar la sed que tenemos en nuestras almas. La fe en Jesucristo es la única manera de disfrutar la presencia de ese Dios poderoso. Ahora, cuando tenemos sed, si hemos reconocido la presencia y el deseo de Jesucristo, hermanos, de conocerlo más, la falta o la necesidad de nuestra vida, hermanos, de esa sed, solamente va a ser Jesucristo. Muchas veces hay gente que piensa y dice, yo quiero conocer a Jesucristo para tener fama. Yo quiero conocer a Jesucristo
para ser el jefe de mi vida. Yo quiero conocer a Jesucristo, por si me falta amor, que Jesucristo me lo dé, hermanos. Esa es una búsqueda ¿cómo se dice? Con beneficios para la persona que quiere buscar a Jesucristo. Pero cuando la persona dice, yo quiero conocer a Jesucristo porque quiero reconocerlo como mi Salvador, hermano, hay convicción, hay confianza, hay fe, hay obediencia, hay dependencia en lo que Él ha dicho sobre tu vida. Él lo va a hacer. Entonces, cuando confiamos en Jesucristo, le dejamos todo a Él, que Él haga lo que tenga que hacer. Amén. Ahora, una sed que solamente se llena con la relación de Jesucristo, y cuando adoramos a un Dios vivo, esa sed puede ser saciada. Fuimos creados por Dios, escucha bien esto, fuimos creados por Dios para disfrutar y glorificar y obedecerle solamente a Él. Solamente a Él. La naturaleza del pecado, hermanos, es que en vez de vivir según el diseño original por el cual fuimos creados, queremos buscar otras cosas que solamente podemos encontrar en una relación con ese Dios vivo. Cuando la persona entienda, yo fui creado en un diseño específico de Dios, entonces yo me voy a pegar al que diseñó mi vida. Yo no tengo por qué buscar otros diseños. Por ejemplo, cuando alguien inventa algo, hermanos, lo que usted quiera. Por ejemplo, el motor de la Ford, un ejemplo, se me vino a la mente. El que creó el Mr. Ford. Cuando tenían un problema, cuando él diseñó, ellos no buscaban a otro que diseñó. Él iba con Mr. Ford y le decía, porque él sabía el diseño y para qué era cada cosa. Él no buscaba. Si usted y yo fuimos diseñados por ese Dios poderoso, ¿por qué andamos buscando con otros diseñadores que no tienen nada que ver con nosotros, que no nos enseñan para nada? ¿Por qué no vamos a la fuente principal con el que nos diseñó para que nos direccione y nos diga en qué estamos mal, en qué estamos fallando? Amén. ¿En dónde estamos buscando nuestro refrigerio, nuestra paz, nuestra seguridad? Si realmente tenemos sed. Nuestras circunstancias, nuestra familia, nuestros trabajos. Cuando vamos a la fuente principal, Él nos puede solucionar todo. Ahora, hay medios necesarios que Dios pone también, iglesia, pero la fuente principal es Jesucristo. La fuente principal es Jesucristo. Amén. La única manera quien puede restaurarnos una relación muy sublime con Dios es nuestro Creador y nuestro Dios poderoso. Amén. Dice en el 38, el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ponme la imagen, Edgar, del río. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros analizamos o vemos también, está diciendo, el que cree en mí, correrán ríos de agua viva. Él sigue la metáfora del agua. Dice, ellos que creen en Él tendrán agua viva corriendo desde su interior hacia afuera. Ahora, cuando nosotros analizamos lo que es un río y un lago son completamente diferentes, pero tienen algo en común. Un río y un lago son completos, pastor, pero los dos lo que tienen en común es que los dos tienen agua. Pero un río, hermanos, se distingue porque del nivel más alto corre el agua al lado más bajo. Y ese agua siempre va a estar fluyendo. No me pregunte cómo llega acá, pero este río siempre está fluyendo. Óigalo bien. El que es alto, si usted quiere ser ese río, mientras está alto, tiene que bajar. El altivo no puede tener ríos de agua viva porque siempre va a estar alto. Mientras no haga esto y se humille, el río hace esto. Corre. Si el río se queda así altivo, se convierte en lago. Y cuando en un lago, hermanos, lo que está rodeado es solamente de tierra. El agua en un lago se mueve por el viento nada más, pero más no está fluyendo. Pero mi Biblia dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Para que esos ríos
corran dentro de ti, dentro de mí, tenemos que vivir humillados, reconociendo a Jesucristo. No queramos ser ríos manteniéndonos en una altivez, en una arrogancia, porque yo soy el líder, porque yo soy el pastor, porque yo... No, hermanos, si queremos ser ríos, tenemos que creer en Jesucristo, pero tenemos que humillarnos. En el agua, hermanos, el único movimiento que hay en el lago es que cuando hay un viento o algo se mueve poquito el agua en un lago, pero eso es natural. Y los ríos son sistemas lóticos. En pocas palabras, lótico significa cuando fluye. Un cristiano, donde está Jesús dentro, tiene que fluir. Tiene que fluir. Deja que el Espíritu Santo siga fluyendo. Cuando una persona se estanca, deja de ser río y se convierte en un lago. Y en un lago no hay fluidez. En un lago hay estancamiento. Entonces, cuando usted escucha gente que dice, oh, ya me estanqué espiritualmente, es que ya dejaste de ser río, te convertiste en lago. Y en el agua, hermanos, óyelo bien, en el lago, como no hay movimiento, el agua empieza a apestar. En el lago, mientras no hay movimiento, en las orillas comienza a hacerse lama, algo que empieza como a podrir el agua. Y en el lago no toda la gente va a pescar. Pero en el río, como no hay estancamiento, hay una fluidez, puede ser que cuando vayas a pescar a un río, vengan peces mejores de los que estás esperando. Cuando una persona se convierte en un río, hermanos, se convierte en una fuente de transformación, se convierte en una fuente de esperanza y llegamos a ser portadores del verdadero amor de Dios. Cuando somos ríos, porque estamos fluyendo, siempre hay una palabra de esperanza, aunque veamos que todo está difícil. Tenemos que recurrir de que Dios es el único que puede arreglar nuestra vida. Cuando tú eres río, aunque tú mires por más difícil que esto, ya no hay nada que hacer. Dios puede hacer algo todavía, siempre y cuando si yo le doy permiso y si usted le da permiso. Porque nuestro Dios es un caballero, iglesia. Aunque Él tenga el derecho de sacudirlo, Él no lo hace, porque Él quiere que pongamos la voluntad en Él. No, pastor, pero es que Dios no, Él lo puede hacer, pero no lo hemos dejado que lo haga. Porque muchas veces nos cuesta. Pero cuando somos ríos, fluye. Y fluimos y dejamos que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Amén. Cuando te conviertes en río, realmente hemos experimentado el amor de Dios. Por ejemplo, cuando tomamos la alabanza de la bondad de Dios y la cantamos y decimos, en mi vida siempre ha sido bueno. Siempre ha sido bueno. Tu fidelidad me persigue. Tú siempre has sido fiel. ¿Qué estamos haciendo nosotros como agradecimiento? Porque ese Dios siempre ha sido bueno. Te detienes a darle gracias a Dios cuando tú te levantas, cuando vas a tu trabajo, cuando estás comiendo algo. Le das gracias a Dios en medio de tus desiertos, de tus problemas. Porque en los desiertos también Dios nos está formando. Pero creo que pasa cuando en los desiertos queremos hacemos lo que no tenemos que hacer. Lastimosamente, hermanos, el enemigo toma mucha ventaja cuando dejamos de ser río. Porque lo primero que hacemos, escuche mi iglesia, cuando dejamos de ser río, lo primero que hacemos, no voy para la iglesia. Al cabo Dios sabe. Hermanos, y te voy a decir algo. Aunque yo no venga a la iglesia, Dios sigue siendo Dios. Aunque yo no venga a la iglesia, Dios no se puede detener. Aunque usted no venga a la iglesia, Dios sigue siendo Dios y Dios no se puede detener. Pero sí puedo cantar, en mi vida ha sido bueno. Tu fidelidad me persigue, pero tú estás persiguiendo al que te da la fidelidad. Tú estás persiguiendo al que te da la bondad. Tú estás persiguiendo al que te da el favor.
el privilegio, la oportunidad, la misericordia, lo estamos persiguiendo. Pero si nos es fácil cantar, en mi vida ha sido bueno. Es así, entonces, como nos animamos a pensar, hermanos, bien acerca de todo lo que hacemos o lo que hemos recibido de Jesucristo y la obra. El eje principal, hermanos, de esta casa, Jesucristo, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, pero el Espíritu Santo glorifica a Jesús. El que pagó el precio fue Jesucristo. El que nos perdonó fue Jesucristo. El que entregó su vida fue Jesucristo. Cuando levantamos eso a nuestra mente y que Él nunca nos ha dejado, que Él nos perdonó, aunque el mundo no daba un 5 por nosotros, pero Él nos perdonó, nos restauró y aquí nos tiene. Por eso es que nosotros cuando cantemos una alabanza, hermano, verdaderamente si Dios ha sido bueno conmigo, ¿qué estoy haciendo yo para seguir a aquel que me perdonó? ¿Qué estoy haciendo yo para aquel que me quitó la sed, que me está saciando? Lo estoy siguiendo como a Él le agrada. ¿De dónde viene, hermanos, la presencia de las aguas de la vida eterna? Viene de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el texto dice, iba Jesús a enviar al Espíritu Santo para morar en los corazones de sus discípulos. Antes de la llegada del Espíritu Santo, algo tuvo que suceder. Cuando el Espíritu glorifica a Jesús, el texto nos dice, esto dijo, el 39, esto dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Entonces, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, hermanos, Él consolaba a su pueblo, enseñaba a su pueblo, dirigía a su pueblo, pero Él dijo, me voy a ir, pero les voy a mandar otro consolador. Ahora, para tener al Espíritu Santo hay que creer. Porque si no creemos en Jesús, si no creemos en el Espíritu Santo, entonces no podemos recibir al Espíritu Santo. Él no nos va a guiar. Tenemos que creer en el poder, en la manifestación del Espíritu Santo. Porque estaba diciendo, el Espíritu de Jesús no había sido glorificado. Ahora, con el Espíritu Santo, Jesús da esas palabras. Habla de la resurrección de los muertos y la ascensión. Fueron eventos futuros, pero era necesario, hermanos, para Él el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo eso, voy a mandar otro consolador, Jesús todavía no moría, estaba hablando en un tiempo futuro. Pero era necesario saber que tenía que dejar a su pueblo, que a su pueblo no lo iba a dejar huérfano, iba a dejar a otro consolador, aquel que nos guía toda verdad, aquel que nos consuela, aquel que nos despierta de madrugada, aquel que dice no hagas esto, aquel que te dice mantente firme. El Espíritu Santo, iglesia, es el que Jesús dejó para que nos siga guiando, pero usted y yo tenemos que creer en el Espíritu Santo. Tenemos que tener un diálogo con el Espíritu Santo. Usted no puede conocer a una persona si no tiene un diálogo, iglesia. No podemos decir, yo conozco a tal persona, pero si nunca hablo con esa, no. No podemos, o sea, no podemos, no me cabe en la mente, yo conozco al Espíritu Santo si pasan meses, pasan semanas, pasan años, en que nunca hablas con Él. O muchas veces solamente hablamos, pero no esperamos a ver qué Él nos dice. Dice Juan 14, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Óigalo bien, el mundo no le ve ni le conoce, pero cuando una persona ha creído en Jesucristo, hermano, dice que el Espíritu Santo nos dejó como consolador. Cuando creemos en Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo, Él nos va a consolar. En los momentos difíciles hay momentos que usted recibe como un abrazo y no hay nadie, es el Espíritu Santo. Hay momentos en la vida que cuando tú estás llorando, el Espíritu Santo, óyalo bien, sientes como que te limpia las lágrimas y te dice, no te preocupes, hijo, no te preocupes, hija, yo estoy contigo. Es el Espíritu Santo. ¿Tú has escuchado gente que dice, yo no sé qué pasó, pero cuando terminé de llorar, me levanté con nuevas fuerzas? Es el Espíritu Santo, iglesia.
Es el poder del Espíritu Santo, pero cuando no tenemos esa relación con Él, muchas veces la gente llora de tristeza y al otro día se levanta con los ojos hinchados. ¿Por qué? Porque solamente lloró por su angustia. Lloró pero cuando usted va a la presencia y llora, Señor, yo no tengo a dónde ir. Es cierto que he fallado, es cierto que no estoy bien, pero tú empiezas a llorar y derramas y Él te seca las lágrimas. No te preocupes, hijo, no te preocupes. Yo estoy contigo. Yo te voy a consolar, te voy a guiar, te voy a cuidar. Y la gente se levanta. Esa alabanza que cantaban ahorita que dice, yo me levantaré. Yo me levantaré. Cuando tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, Él nos da la fuerza necesaria para podernos levantar. Da un aplauso a ese Dios poderoso, iglesia. Lo más tremendo también, que Jesús vive, hermanos, y Él resucitó. Jesús vive y Él resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos, a la diestra del Padre. Y por lo tanto, Él ha derramado el Espíritu Santo para que muera en los corazones de sus seguidores, de aquellos que le creen. Por eso hay gente, hermanos, cuando está pasando un proceso de soledad, busca al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le llena la soledad. Cuando una persona está pasando un momento de crisis, la crisis que usted quiera, busca al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que lo consuela. La gente dice, no, pastor, pero yo cuando me siento así, yo busco el dinero y con el dinero me satisfago, pero eso es momentáneo. Porque el dinero cuando se te acaba, ya dejaste de sentir el favor. Dime lo que cuidas y te diré lo que adoras. Dime lo que sirves y te diré lo que adoras. A quien más tú sirves es a lo que más adoras. A quien más tú sirves es a quien más adoras. Iglesia, hay que despertar. No, pastor, yo sirvo en mi trabajo, aunque mi trabajo me mandan a trabajar los domingos. Está bien, yo no tengo ningún problema. Pero aquí tú estás sirviendo más a tu trabajo, es lo que más adoras. No, pastor, pero mi carro, tengo 5 carros aquí y cada sábado tengo tiempo para lavarlos y los lavo el domingo. Es lo que más sirve, es lo que más adoras. Y todo lo que adoramos ocupa el primer lugar en nuestro corazón. No, pastor, pero es que mis hijos, yo no voy a la iglesia. Es lo que sirves, es lo que más adoras. Pero tengo una respuesta para esto. Cuando nos enseñemos a adorar a aquel que nos dio, Él nos puede dar más de lo que nos entregó. Cuando aprendamos a adorar a aquel que nos dio el trabajo, que nos dio el carro, que nos dio los hijos, y nos ponemos a servirle a Él, Él nos puede dar más de lo que nos dio. No, pastor, pero es que mi esposa, mi esposo, le sirven más que a Dios. Es lo que más adoras. Cuando tú le sirvas a ese Dios poderoso, te va a dar, no por lo que tú le sirvas, sino que Él va a ver la obediencia y la dependencia. No, pastor, yo dependo de Dios, pero cuando yo puedo resolver, yo resuelvo con lo mío y eso se espera. Lo que más sirves es lo que más adoras. La Biblia nos enseña que Jesús está presente con nosotros de una forma increíble, iglesia, por medio del ministerio del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que sus discípulos tenían la presencia con ellos en cada momento. El pueblo de Israel en la fiesta de los tabernáculos conmemoraban la cual el Señor los sustentó por 40 años en el desierto. Óigalo bien. Los sustentó por 40 años en el desierto. Fue una conmemoración de la manera en la cual Dios estuvo con su pueblo y les dio agua de beber durante el caminar con ellos. Jesús está llamando la atención con su persona. Él nos está diciendo, la fuente de vida soy yo. No era Moisés, soy yo.
Está enseñando que la única manera de disfrutar la presencia de Dios para siempre es por medio de Él, de fe en Él, la recibimos a través del Espíritu Santo. Los creyentes que reciben a Jesús, el Espíritu Santo, la presencia de Dios que tenemos en el panorama, en la persona del Espíritu Santo, nos da un refrigerio para saciar nuestra sed. Ponte de pie, iglesia, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. La única fuente, iglesia, es Jesucristo. No hay otro. No es el médico, no es el abogado, no es el trabajo, no son tus finanzas, no son tus carros. Es Jesucristo, iglesia. Es Él, es Él. Juan dice: en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De qué manera Juan está exaltando a ese Jesús, hermano? ¿De qué manera Juan está diciendo: Él es el principio de todo, de todo, de todo? Los mensajes, hermano, tienen que ser cristocéntricos en esta casa. Está bien hablar de enseñanza, hay muchas enseñanzas que podemos dar, pero la enseñanza principal tiene que ser Jesucristo. Que el Espíritu Santo glorifica a Jesús, pero tiene que ser cristocéntrico, porque Él es el que entregó su vida. Y tenemos que creer, iglesia, creer. El creer nos va a implicar convicción, nos va a implicar obediencia, nos va a implicar caminar. Si queremos ser ríos de agua viva, iglesia, el río de arriba fluye hacia abajo. Tenemos que reconocerlo, que Él es el grande. Si estás cansado de ser lago donde no hay un fruto, donde las aguas no se mueven, donde las aguas se apestan, donde las aguas huelen mal, donde las aguas a la orilla preparan una lama, donde no hay pescados que sean muy comibles, pero en un río, porque hay fluidez, ahí Dios puede mandar más todavía. Y cuando tú eres río, tú vas a fluir con tu lenguaje en agradecer, en vivir agradecido con Dios. Amén. Habrá alguien que diga: pastor, quiero dejar de ser lago. Quiero comenzar en este mes siendo río para poder fluir. Que este año apenas comience, iglesia. Y hemos estado predicando sobre los tiempos, sobre cuando Dios a los hijos, cuando conocen la palabra, nos da la sabiduría para enfrentar y conocer los tiempos. A los hijos entendidos, Él nos da el discernimiento para saber los tiempos que estamos viviendo. Cuando somos entendidos, nos da el discernimiento para conocer los tiempos. Y cuando conocemos los tiempos, sabemos quién es la fuente. Y cuando vamos a la fuente, yo te decía, cuando tú tienes sed, si yo tengo sed, aunque yo mire la copa y me le quede viendo, no se me va a quitar la sed. Pero hasta que no accione y haga esto, me sacio la sed. Es lo mismo, cuando usted tiene sed, viene a la iglesia, mas no hace nada, se queda así. Hágale cuenta que se para enfrente de la botella de agua, pero su sed se queda. Pero cuando usted dice: yo necesito que esa sed sea saciada y necesito accionar en reconocer que yo no quiero ser lago, que quiero ser un río que fluya. Pero eso depende de usted, no depende de mí. Eso todos tenemos que accionar. Y cuando Jesucristo dijo: si alguno tiene sed de mí, Jesucristo sabía que ahí había gente que tenía sed. Había gente que conocía bien la ley porque lo que estaban haciendo estaba bien. Agradecimiento por lo que había hecho con el pueblo de Israel. Pero Jesucristo les quería romper esa mentalidad. Que no porque ustedes estén aquí, no. Déjame decirte algo. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora, Padre.
Aunque la gente se pare ante una botella de agua, a un refrigerador, si no acciona la fe, la sed se va a mantener en la persona hasta que no accione. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, Juan está hablando de un estanque de agua. Y específicamente dice que cuando el ángel bajaba y agitaba las aguas, el primero que entrara iba a recibir su milagro. Y en ese estanque, iglesia, había muchos enfermos. Habla de un hombre que llevaba 38 años. Usted se imagina 38 años con la enfermedad y esperando a que alguien lo metiera. Y no pasaba nada, y no pasaba nada. Pero dice que un día llegó Jesús. Jesús no se metió al agua. Jesús se para enfrente de este paralítico. Y le dice: ¿qué tú tienes? ¿Qué tú quieres que yo haga? Este hombre empezó a contarle a Jesús: yo tengo aquí 38 años y como no tengo nadie quien me meta y como yo no he sido sanado, porque el ángel baja de vez en cuando. Óigalo bien, de vez en cuando baja un ángel, agita las aguas y el primero que entra. Tal vez le dijo el paralítico: como yo soy inválido, yo no puedo caminar, pero a lo mejor el ciego está cerquita, se escucha el ruido y se mete. A lo mejor algo le dijo. En pocas palabras, este hombre se desahogó con Jesús, se quejó con Jesús: yo no tengo a nadie. Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Mi Biblia no dice que al mes, que al año o de vez en cuando. Mi Biblia dice al instante. Al instante. Si este hombre, hermanos, cuando Jesús le dijo: toma tu lecho y anda, se queda todavía palabreando ahí: no, Jesús, pero es que mira, yo pasé 38 Navidades, 38 fin de año aquí y nunca. No, Él hizo esto, hermanos. Me imagino que Él estaba ahí, tendido ahí. Y cuando empieza a hablar con Jesús y le dice, y Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Él no supo cómo, pero empezó. Accionó, obedeció. Mi Biblia dice que al instante. No dice que para la otra vez, que para el otro mes, al instante. Por eso la obediencia, iglesia, la obediencia hace que Dios obre el milagro. Tal vez te sientas que está el momento muy agitado en tu vida, el momento de la agitación, hermano. Déjame decirte: dame un jugo de los que toman los niños allá. Tal vez está pasando un momento de agitación que dice: yo no sé qué hacer, estoy empezando el año muy difícil, se me ha puesto imposible y yo no sé qué hacer. Me siento como que estoy creyendo, pero no estoy creyendo. Estoy avanzando, pero me echo para atrás. Bueno, tenemos que accionar. Nunca va a ser lo mismo si usted se toma este jugo y lo abre y se lo toma, o si hace esto, lo agita. Y cuando usted lo agita, lo está preparando para usarlo. Si te sientes agitado en tu caminar, en tu vida, prepárate, porque Dios te va a usar. Si sientes que ahorita estás haciendo así, que no sientes para dónde ir, no sientes qué hacer, prepárate, porque Dios te va a usar. En el Evangelio de Juan hay un hombre ciego de nacimiento. Y dice mi Biblia que él estaba ciego de nacimiento. Y cuando se tuvo un encuentro con Jesús, mi Biblia dice que Jesús solamente hizo lodo y le puso en los ojos: vete y lávate. ¿A dónde lo mandó a lavar? Al Chiloé lo mandó. Cuando el hombre va y se lava, hermanos, y que empieza a ver los mismos conocedores de la ley. ¿Y quién es este? Porque hizo el milagro en un sábado, cuando es día de descanso, día de reposo. Y van y le dicen: ¿es cierto que tú eres ciego de nacimiento? Sí, yo no miraba, pero aquel me dijo que me lavara y yo ahora veo.
¿Y quién es? Yo no sé quién sea, pero él me dijo que me lavara y que ahora veo. Los mismos conocedores de la ley van y le preguntan a los papás y le dicen, oye, ¿es cierto que sí? Él llegó viendo a la casa y era ciego de nacimiento. Y le vuelven a preguntar lo mismo. Le dice el ciego, al que miraba, ustedes me están preguntando, yo les estoy diciendo lo que ya les dije. Aquel hombre me dijo que me puso lodo, que me lavaran allá en el Siloé, y ahora veo, yo no sé quién sea, pero él me dijo. ¿Qué hubiera pasado si le ponen el lodo? Y Jesús le dijo, vete a lavarte, y él se queda ahí. No, pero es que yo desde que nací nunca he visto, no sé qué color negro, yo no sé porque me voy a caer, no, yo mejor aquí me quedo, así estoy bien acomodado. Él tuvo que accionar para recibir su milagro. Muchas veces la gente se acomoda tanto, no, pastor, no, así estoy bien. Bueno, ya te dije varios ejemplos de gente que acciona para obtener su milagro. Dios no te diseñó para estar de esa manera. Dios nos diseñó para estar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Si es que si en esta mañana tú sientes que no estás fluyendo, yo no puedo hacer nada por ti. Pero aquel, el Verbo, el principio, el Dios Todopoderoso, el Cordero de Dios, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, que caminó por las aguas, óyelo bien, ese Dios poderoso que levantó a Lázaro, que detuvo ese fluir de sangre en la mujer, ese hombre que sanó al paralítico, ese hombre que sanó al ciego, ese es el mismo Jesucristo que te quiere decir, es necesario ir a la fuente principal. Amén. Así es que es tiempo de entender, iglesia, que Dios va a hacer su parte, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer, poner la voluntad en Él. Amén. Tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, entiende que solamente es Jesucristo el que va a saciar tu sed. No hay otro mediador, no es el hombre, no es María, no es José, es Jesús de Nazaret, la fuente principal de esa sed. Así es que corre a Jesús porque es necesario correr a Jesús. Amén. Nuevamente, muchas gracias por haberte conectado en nuestro servicio online. Esperamos que este servicio, esta palabra fue de gran bendición para tu vida. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, te esperamos aquí con los brazos abiertos. Estamos aquí los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. También te damos las gracias por todas las aportaciones que tú das al ministerio. Si tú quieres seguir aportando, aquí abajito te dejamos las dos formas de cómo hacerlo. Una vez, muchas gracias por haberte conectado. Nos vemos la próxima vez.